¿Arrancamos? Ahí estamos. Bueno, ¿se acuerdan que nos habíamos quedado la vez pasada con empezando, adentrándonos un poquito en lo que planteábamos como el análisis situacional, un poco Analía estuvo caracterizando los contrapuntos o las tensiones que plantean los autores respecto de la idea, ¿no?, de la planificación normativa, la visión más normativa o la perspectiva más tradicional de la planificación, y el tema del diagnóstico como infalible, como único, como riguroso, de alguna manera también en la lógica más de monólogo, ¿no? Y pensando más en una clave dentro de la perspectiva o el enfoque estratégico situacional de múltiples voces, digamos, coexistiendo en un determinado tiempo y espacio para comprender qué es lo que sucede en la realidad, ¿no? Que es un poco el desafío de el hombre o la mujer de acción, digamos, para no quedarnos en la lógica más machista de Matus, la perspectiva más sectaria de Matus, que es esta idea de pensar o la planificación como algo que esencialmente está concebida para la acción, ¿no? Es un cálculo, es un esfuerzo que se hace deliberado para actuar mejor, para que lo que uno plantea o lo que una plantea o se propone desarrolla, desencadena, sea algo que sea más contundente, que resulte más apropiado, que tenga mayor impacto. Entonces, de alguna manera, empezamos a desandar ese proceso de planificación del que hablamos en las clases anteriores, pensando una suerte de momentos o instancias, que también ahí Ana estuvo profundizando bastante el concepto de momento, ¿no? Esa idea de algo que no empieza y termina de una vez y para siempre, que va a estar coexistiendo a lo largo del proceso, que toma, digamos, Matus habla de esos 4 momentos que estuvimos repasando en grandes rasgos en el encuentro anterior, y nos metimos y nos detuvimos más en el momento explicativo, que es el que hoy vamos a tratar de terminar de entrarle en alguno de los conceptos que Analía presentó en ese momento, que se acuerdan que nos quedamos un poco con el concepto de problema o tratar de profundizar y definir qué entendíamos o qué entendía la planificación estratégica o situacional como problema. ¿Estábamos más o menos hasta ahí? Hasta ahí llegamos la vez pasada y nos habíamos quedado. No sé, Ana, si hay alguna cosa de la que marcamos que te parezca que haya que enfatizar, o avanzamos con el concepto No, de sí, problema. hasta ahí llegamos, y abordamos algunas cuestiones de la explicación situacional, pero sí, lo básico era retomar todo lo que tenía que ver con problemas. Bien. Bueno, en realidad lo que vamos a tratar de tocar hoy, mucho más específicamente, esto de que no me ande el mouse es fantástico, hace que tenga vida propia la computadora. Bueno, voy a sacar esto así. Disculpen, pero quiero, ahí está. Lo que plantea centralmente Matus como concepto de problema es precisamente esta idea de que un poco la anticipó Analía la vez pasada, ¿no? Una distancia, una brecha entre una situación que está dada, que es una situación que vemos, que podemos constatar, que percibimos, que padecemos, y una situación o algo que a nosotros nos parece que debiera estar sucediendo, ¿no? Esa brecha, esa distancia, es un poco esa cuestión que siempre decimos que nos llevó a estudiar en muchos casos trabajo social, ese notar la situación, notar la controversia, notar algo que está mal, algo que nos cierra, algo que jode, digamos, ¿no? Esa brecha
o esa situación que uno cree que debiera estar de otra manera. ¿No? Y no sé, desde las situaciones de los pibes y las pibas, los pibitos en las esquinas, de los semáforos, a cualquier hora, o una persona en situación de calle que otro la esquiva ¿no? y se naturaliza como parte del paisaje. Las situaciones que nosotros vemos que de alguna manera nos interpelan. Eso es lo que marcamos o establecemos o denunciamos como brecha o problema, distancia entre lo que está pasando ahora y lo que a nosotros nos parece que debiera estar sucediendo. Y esa discrepancia, dice Matus, por eso también es planteada como tal, no es cualquier discrepancia, no es esta cosa del relativismo de decir, bueno, yo lo veo de este modo y vos lo ves de otro. No, uno siente que es una situación que se podría evitar, que es evitable, no es una fatalidad, y por otra parte que resulta para nuestra concepción, para nuestros modos de vida, para nuestras representaciones, cosmovisiones, resulta algo inaceptable, resulta algo que es motivo de condena, de cuestionamiento, de discusión, ¿no? Esa es un poco una de las primeras nociones que plantea Matus como problema, ¿sí? Ah, bueno, bien, ahora me voy para atrás. Ahí vamos. Entonces, básicamente, digamos, sumando un poco la visión a la de Matus que acercan otros autores de la planificación estratégica, se trata de un juego, digamos, un interjuego entre lo que es la percepción, los modos de registrar las situaciones, que los grupos, los sujetos, pueden captar, digamos, ¿no? Qué cosa que está aconteciendo en determinado escenario, en determinada institución, en determinado barrio, a mí me llama la atención, entonces lo percibo, lo registro, digamos, ¿no? No me parece algo más de una cuestión del paisaje, pero a la vez también, dicen los autores, hago otra cuestión que es confrontar eso que veo, lo confronto, con algunas cuestiones o valoraciones que yo tengo, ¿no? Que tienen que ver a veces no solamente con mis saberes, con mi formación, con la mirada disciplinar, si transité una carrera universitaria, sino también mi pertenencia, mi propia trayectoria de vida, ¿no? el tipo de bagajes que yo traigo, que pueden ser religiosos, pueden ser ideológicos, de distinto tipo, ¿no? Políticos. ¿Hay alguien que había intervenido? Ahí Vanessa, sí, eso iba a decir. Vanessa hablaba de las desigualdades sociales. Entiendo que ligado a esto de esa cuestión de la realidad que era inaceptable, pero si por ahí ella quiere decir algo más, Vanessa. Dale. Hola, no, eso sí, agregando a lo que decías como realidades inaceptables, ¿no? Las injusticias sociales, las desigualdades. Era esa acotación. Bien. Bueno, vamos por ahí. Esperen que estoy tratando. Qué lindo, no me anda... ¿Qué pasa? Ahí voy, ahí estoy. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Y casi todos los autores en planificación van a ir dando vuelta en relación a esto. La brecha, la distancia entre lo que está pasando, lo que a mí me parece que debiera pasar, y a la vez que eso lo expreso en términos de algo que no me parece, digamos, me parece motivo de discusión, por lo menos, o de revisión, y tiene que ver entonces no con una fatalidad, no con algo que, bueno, pasa así, puede pasar de otra manera y no hay ninguna controversia, sino que lo confronto con alguna cuestión de mis valoraciones. Por eso vieron que según cómo nos acerquemos a los escenarios, a las situaciones que hablábamos la vez pasada, a veces cada disciplina, cada una de las profesiones vemos distintas cosas, o nos conectamos más con una situación problemática más rápido que otras profesiones, o discutimos con más vehemencia algunos aspectos que no otros, ¿sí? En un determinado caso.
Vieron que la vez pasada jugábamos con el tema de las imágenes, y cómo aparecía algunas de ustedes o algunos que podían ver a la vieja y otros que podían ver solamente a la joven, o no, o como cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras propias perspectivas, y a veces no tiene que ver, miren qué sencillo que era eso, ahí no se jugaba, imagínense cuando se juega lo ideológico, cuando se juega los determinados niveles de responsabilidad que cada uno tiene, a qué cosas o a qué tipo de incumbencias o de responsabilidades ponen en cuestión algunos de los problemas que marcamos respecto de otros. Bueno, todas esas cosas que están mucho más cargadas son las que se juegan en el escenario cotidiano, ¿no? Y en la práctica profesional sucede eso todo el tiempo, entre profesiones, entre autoridades y equipos, ¿no?, directivos y técnicos, entre la población y los equipos técnicos, bueno, en fin. Hay siempre entonces, y me parece que está bueno que lo podamos marcar, hay una doble dimensión, ¿no? Hay una dimensión que los autores marcan como objetiva en términos, yo diría más que objetiva, objetivable, o una posibilidad de un aspecto que se puede ver, que no es que yo lo estoy planteando solo discursivamente, ¿no? Si en el barrio hay más personas desocupadas, y bueno, si veo más personas que en los horarios de laburo habitual están deambulando en el barrio o están generando alguna alternativa para conseguir alimento, lo que fuera, yo empiezo a tener un registro o una posibilidad de dar una magnitud de cuántas personas se quedaron sin trabajo en el último año, o cuántas personas, o cuántos pibes o pibas no están yendo al secundario, o cuando no, son, entonces una dimensión es objetiva, o cuánta basura se está acumulando porque deliberadamente han dejado ese sector sin ningún tipo de recolección o alternativa, digo, cosas que vemos habitualmente en los barrios. Hay algo que yo la puedo ver, que es eso, o si cerró la salita y entonces se quedaron sin atención de salud en ese territorio, las mujeres embarazadas o los pibitos, digo, hay como una dimensión objetiva y hay una dimensión subjetiva, dicen los autores, que tiene que ver con que para mí, o para quien observa, o para el actor o el grupo que está definiendo y marcándolo, eso es algo que debiera estar funcionando de esa manera, sobre todo si yo entiendo que la salud es un derecho, que la educación pública es un derecho, que el tema del trabajo y de las posibilidades de adquirir un ingreso propio de manera digna también es un derecho, digo, cuestiones que se van a estar jugando, que tienen mucho que ver con las valoraciones, con los parámetros con los que yo voy a estar siempre dialogando. Hay intervenciones. Hay una pregunta de Emiliana, sí. Yo quería preguntar, porque cuando decimos problema, ¿eso ya no sería subjetivo, digamos? Porque yo relaciono más, digamos, esto de lo objetivo como a un hecho, ¿no? Pero ya cuando ya cuando se dice que eso es un problema, ya hay una subjetividad ahí jugando a decir, bueno, eso sí es un problema. Si no, como es un simple hecho, digamos, no sé. No sé si se entiende mi pregunta. A ver si le podemos poner un ejemplo, ¿en qué te estás imaginando? Para ponerle más, ¿viste? Para ponerle más carnadura y por ahí pensarlo en ejemplos, en situaciones concretas. No, porque yo me acuerdo siempre de un ejemplo que nos dieron en teoría social del embarazo adolescente. Como Exacto. que nos decían, bueno, objetivamente es una mujer joven embarazada. Uh-huh. Pero cuando se dice que eso es un problema, ya ahí hay una, digamos, otra cosa jugando, que vos decís, digamos, sí, se lo está configurando como un problema a ese hecho. Exacto, porque siempre el problema, por eso también el tema de la dimensión objetiva y subjetiva, siempre el problema es un problema para alguien. Hay un alguien o alguienes que lo enuncian como problema y lo plantean como problema. Ustedes vieron que hay autores que también, bueno, que vamos a ver ahora un poco también, uno de ellos es Mario Testa, que dice que hay algunos que pueden poner temas en agenda pública, que tienen capacidad de eso, ¿no? Y hay otros que no. Entonces, problemas siempre están remitidos, claro, a una construcción como tales que hace un determinado sujeto o grupos, ¿no?
Ahora, tienen que tener siempre algún elemento de constitución objetiva, de tangibilidad. Obviamente que, como planteábamos la vez pasada, ¿se acuerdan con esto de la mirada técnica o el componente técnico como no infalible? De hecho, ahora con la pandemia lo estamos viendo, ¿no? Y en ese caso también hay mucha discusión, porque generalmente el tema del embarazo adolescente viene de la mano de los organismos internacionales y demás, que además cambian de libreto y en algunos momentos, ¿no? Y que no es plano, porque uno dice, bueno, ¿por qué en algunos sectores un embarazo de una piba de menor edad es visto como una cuestión que no complica o que complica de otra manera, y si es un sector social que tiene mayor vulnerabilidad social, digamos, o está con más restricciones, entonces es un problema de otro orden, porque pasa a ser más un riesgo, una complicación, una cuestión de qué va a pasar con el pibe, ¿no? Que tiene muchas otras derivaciones más allá de lo que sucede con la piba en sí. Y aparecen los organismos y cambiando puntos de corte, cuándo es un problema y cuándo deja de ser un problema el embarazo de mujeres jóvenes, o incluso de mujeres maduras, o de mujeres que tienen muchos hijos, y cuál es el número. También ha sido toda una discusión a nivel internacional en el mundo y a lo largo de la historia, el tema de la cantidad de hijos, cuántos hijos, la natalidad, lo deseable, cuál era la aspiración, digamos. Entonces, los problemas son construcciones sociales, obviamente siempre tienen que tener algún sujeto o grupo que los enuncia, y ya vamos a ir adentrándonos. Estoy de acuerdo. ¿Quién era la que intervenía? Que no... Emiliana. Emiliana. Y ahí María de la Paz agrega, el embarazo no deseado sería el problema, que creo que eso sí está en agenda. Sí, el tema no deseado, el tema inoportuno, se fue cambiando incluso, porque además los problemas también, incluso en cada una de nuestras profesiones y disciplinas y desarrollos teóricos, han ido cambiando, ¿no? Entonces, claro, sí tienen una connotación. Ahora, después vamos a ir viendo el sentido, la intencionalidad y el sentido de los problemas como herramientas para generar acción, que es un poco el motivo por el cual nosotros nos metemos con el tema de problemas, ¿no? Porque ustedes se han metido a lo largo de la carrera en múltiples sentidos con el tema de problemas. Nosotras nos metemos en la planificación con el tema de problemas porque es lo que le pasa y afecta a los sujetos con los que nosotros tenemos que de alguna manera generar algún proceso de planificación, es lo que motoriza algún tipo de proceso de planificación y es lo que hace que podamos entender por lo menos qué es lo que está pasando para la gente, las personas y los sujetos que están ahí, ¿no? Presentes en esa situación, como decíamos la vez pasada. Sí, además, digo, los autores traen esta cuestión de que lo que es un problema para algunos no necesariamente es un problema para otros, y lo que es un problema en determinado contexto histórico, tal vez en otro contexto histórico se configura de otra manera y no como problema. Ahora, lo importante para nuestra profesión, que trabajamos todo el tiempo con problemas, digamos, es poder definirlos, es poder formularlos correctamente, porque de eso también... y también entender, ¿no?, el proceso por el cual algo se configura como problema o no, y también entender qué implica configurar determinada situación como un problema o no, porque es con lo que trabajamos siempre, y porque también de la configuración, de la formulación adecuada de un problema va a depender también la intervención que nosotros llevemos adelante. Entonces, por eso también la importancia y el énfasis que nosotros ponemos en la lógica de pensar, bueno, un problema tiene que estar bien definido, tiene que estar bien formulado, y también, lo que decíamos el otro día, hay que reconstruir las distintas explicaciones situacionales, porque eso es lo que nos posibilita entenderlo de otra manera. Ahí Evelyn decía, los intereses del gobierno, desde qué concepciones actúan, porque si comparamos el gobierno de Macri con el de Fernández, son muy distintos y la cantidad de problemas que toman agenda pública actualmente eran ignorados en el macrismo. Exacto, los problemas y la construcción de los problemas y su instalación pública es un motivo de disputa, ¿no? No me quiero adelantar acá de algunas cosas de las que vamos a desarrollar, pero tiene que ver con eso. El enunciado de problemas, el transformar algunas situaciones
que para otros es parte del paisaje, para determinadas profesiones, grupos, organizaciones, es un problema. Bueno, digo, esa es parte de la disputa en lo social, ¿no? En las construcciones sociales. El querer que se modifiquen algunas cosas que están naturalizadas tiene que ver con eso, no sé. La misma situación de violencia de género, por ejemplo, digo, ¿no? En mi trabajo de tesis de maestría, empezaba con el relato de lo de Alicia Muñiz, ¿no? La muerte de Alicia Muñiz y cómo fue tratada en los medios en su momento, no sé, son ustedes en general muy chicos y muy chicas en relación a esa historia, pero esa historia marcó, y cómo el tema de esa muerte violenta, ese femicidio, fue tratado en un momento como lo fue también el caso de Barreda acá en La Plata, como fue, ¿no? Qué cosas empiezan a ser puestas en controversia en relación a prácticas que parecían del ámbito privado, que parecían explicadas desde lo vincular, desde la relación, desde algo que es íntimo, desde algo que no cobra interés público, ¿no? Y yéndonos a otro aspecto que por ahí es cada vez más instalado también en la agenda pública ahora, pero no es algo nuevo ni mucho menos, que es todo el tema del cuidado, ¿no? De las prácticas de cuidado, de la situación de que el cuidado requiere y debe ser considerado y visto, digamos, en términos de qué problema supone que no sea reconocido y que no sea visualizado como una responsabilidad, que es un trabajo, que es un deber del Estado en algunos casos, o por lo menos que forma parte de las responsabilidades que no son individuales y personales y propias de la intimidad y el mundo privado, sino también son responsabilidad pública, comunitaria, ¿no? Todas esos debates, esas discusiones, suponen reconocer e instalar problemas, ¿no? Y el tema acá también que plantean los autores, en este caso lo plantea Mario Testa, es el tema de, Matus habla más de enclave de problemas cuasi estructurados, ¿se acuerdan? Que hablamos la vez pasada, después vamos a repasarlo en todo caso un poquito, porque la vez pasada los vimos rapidísimo cuando estábamos mirando el tema de la epistemología de la planificación, pero en la misma línea que Matus habla de problemas cuasi estructurados, Testa habla de estos problemas que son complejos o mal definidos, y mal definidos se refiere precisamente a que en realidad son difíciles de definir más que mal definidos, ¿no? En general trabajamos, no sé, en salud, para nosotros el tema de la accesibilidad ¿no? De las dificultades o las barreras de accesibilidad, incorpora no solamente múltiples planos, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido geográfico, en el sentido jurídico, en el sentido sociocultural, en el sentido económico, ¿en qué sentido hay barreras, ¿no? Para acceder a la salud? Hay más barreras en las zonas rurales que en las zonas urbanas, hay barreras distintas, hay barreras más importantes para las personas con discapacidades, o en situación de discapacidad, o las personas propias, digamos, quienes tienen identidades disidentes, digamos, todas esas componentes que empiezan a complejizar y a ser muy difícil de definir palabras que todos parece que nos estamos refiriendo a lo mismo, y según el contexto, según quién las enuncia, ¿no? Y según en qué marco, en qué circunstancias se están explicando, pueden referirnos a cosas absolutamente distintas. Y lo que nosotras tratamos de incorporar en esto es la tendencia que tenemos un tanto a veces omnipotente a creer que cuando se define un título o una palabra clave, estamos todos de acuerdo y rápidamente claros y claras en a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Que es parte de la cadena de incomprensiones y de dificultades de entendimiento entre sectores, cuando nosotros hemos tratado de ser parte, de acompañar algunos procesos de planificación. Hay algunas intervenciones, ¿no? Me parece ahí, Ana.
No, tenía que ver con lo que decías antes de cómo se instalan los problemas en agenda o cómo se van configurando distintos según los momentos históricos. Soledad traía lo de los femicidios, cómo son enunciados por los medios de comunicación, y cómo eso también de alguna manera Sí, va ¿no? produciendo sentidos. Bueno, esa idea de crimen pasional o de, ¿no? Toda esa cuestión de, desde los discursos hasta cómo se denomina, ¿no? El problema. También es motivo de discusión y de disputa. Por eso ahí creo que a lo que decía la compañera de esto de lo subjetivo, bueno, porque también, ¿no? Cómo enfatizamos o denominamos algunos problemas ya dan un poco cuenta de qué marco nos estamos apoyando, ¿no? Sobre todo para todo el tema de inseguridad o el tema de hacia dónde vamos nosotros según cómo terminemos de redondear la definición, ¿sí? Para trabajo social no es para nada menor ese tema, ¿no? Bueno, y después hay ahí una idea, también un aporte que me parecía interesante de Adolfo Chorny, ya que recuperamos la vez pasada, ¿se acuerdan de Fito Chorny, la definición de planificación que tomaba él tratando de pensar no solamente los procesos que queremos modificar o sobre los que queremos incidir para dar vuelta, para cambiar, sino también, decía él, aquellas cosas que queremos recuperar y que necesitamos potenciar de lo que ya está pasando, ¿no? Si no, parece que siempre arrancáramos las planificaciones como sobre tablas rasas, ¿no? Sobre lugares en donde no hay otras experiencias o intentos. Él acá, en el caso de los problemas, refiere y trae como los 3 elementos que se relacionan, que a mí también me parecen que pueden ser muy útiles para cuando tenemos que pensar en clave de problemas, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay alguien que observa, que de alguna manera, además de observar, evalúa, ¿no? Porque emite un juicio. Evaluar es un poco eso, es tratar de establecer un juicio, es decir algo, afirmar alguna cuestión que seguramente la califica, cuando decimos, bueno, esto es malo, o esto es complicado, o se incrementó, o aumentó, o bajó, o falta, siempre estamos estableciendo de alguna manera alguna valoración. Obviamente lo estamos haciendo en relación a determinados parámetros o matrices o modelos, ¿no? Que entendemos como de alguna manera ideales o como son aquellos de donde nosotros nos paramos o aquellos paradigmas en donde nosotros nos inscribimos, en el caso de salud, en el caso de los temas en general sociales, en los temas de educación, en los temas de justicia, en todos hay, ¿no? Paradigmas que muchas veces están en controversia. Y de alguna manera también el otro elemento que él arroja es el tema de representaciones de la realidad, teorías, ¿no? Miradas, visiones que se juegan, ¿no? Entonces ahí hay valoraciones más de tipo ético, político, y valoraciones más del tipo de matrices teóricas o de bagajes que uno trae para fijar posición. Y bueno, digo, creo que en lo de la pandemia lo vimos bastante, ¿no? Los distintos parámetros, mientras algunos, ¿no? Se planteaban como Bolsonaro ahí metido entre la gente de entrada, ¿no? Planteando que es una cuestión de debilidad, o una cuestión de fe, o una cuestión, ¿no? Que explicaba desde otros lugares, o el mismo Trump explicaba, digamos, en términos de cómo eso podía intimidar o afectar a la dinámica de un país como Estados Unidos. Bueno, en nuestro país se fueron dando otras miradas, como también se fueron haciendo planteos muy distintos y en controversia en distintos países, incluso en donde se vieron matices que no necesariamente tenían que ver con afinidades entre los que tenían una posición ideológica parecida entre países. Vieron que hay como matices respecto de la posición que se tomó y los parámetros que se tomaron. Creo que lo que pasó con la pandemia, incluso si nos ponemos a mirar en las distintas, bueno, en la tensión entre Cava y la provincia o distintas provincias, creo que podemos ir mirando
como distintos parámetros y representaciones de realidad que se fueron jugando para que se entendieran algunos problemas más que otros, porque en realidad, como dice Matus, siempre se trata de una suerte de balance de intercambio de problemas. Uno en lo social o una en lo social cuando está interviniendo, sabe que no actúa sobre una realidad que no tiene, digamos, no es que uno se maneja causa-efecto, ¿no? Eso que decíamos también la vez pasada, no nos manejamos en relaciones causa-efecto. Bueno, hago esto y se va a desencadenar o va a haber esta consecuencia única, absolutamente previsible y calculable. No, yo genero cosas y en los otros pasan otras cosas y la realidad me puede plantear rebotes de todo tipo, ¿no? Los que yo quería, los que buscaba, los que no me esperaba, lo que aparecieron propuestos desde otro lugar, otras circunstancias nuevas que no calculé, digamos. Entonces, con eso vamos trabajando, y Matus dice en este balance de intercambio de problemas que una tiene que decidir muy bien con cuáles problemas se mete cuando va a pensar procesos de intervención para nosotros en la práctica profesional, o procesos de planificación, como planteamos acá en la materia, y saber que aquellos problemas que busca abordar no desencadenen en nuestra intención problemas más grandes que los que buscamos revertir, ¿no? Que eso es lo que a veces nos pasa cuando sin intención, ¿no? Por eso hablaba Analía de la reacción veloz ante la sorpresa, o de la cuarta trinchera, la tercera y la cuarta, ¿no? Que decimos, ese aprendizaje de los errores, porque a veces sin una intencionalidad, pero desencadenamos efectos absolutamente contrarios a los que buscamos, y generamos o activamos algunos problemas que no estaban necesariamente planteados en una comunidad, en una organización, en una institución. ¿Vamos hasta Bueno, ahí? ahora seguramente con la resolución de los trabajos prácticos los vamos a ver, pero el tema del aislamiento social preventivo y obligatorio es un ejemplo muy bueno para traer estas distintas visiones y estos distintos problemas también que se desencadenaron o que se instalaron o que se intentaron instalar como problemas ante los medios de comunicación. Digo, recuerdo una tendencia de hace poco en todos los medios y en todas las redes del visitar a la sobrina o no visitar a la sobrina, que se configuraba como un problema en un momento en el que se están intentando de alguna manera salvar vidas, ¿no? Pero también otros, digo, sin subestimar todos los problemas que se desencadenan a partir de una decisión tomada para intentar por lo menos abordar otro. También hay otras cuestiones como las de salud mental, las de violencia doméstica que nosotros también hablamos acá, bueno, el aislamiento que a veces se hace muy, muy difícil de sobrellevar para personas mayores, bueno, digo, toda una serie de problemas que hubo que empezar a tener que abordar o a tener que darles también algún tipo de solución, porque realmente se transformaban como muy importantes para poder sostener esta medida que se estaba implementando desde el gobierno, ¿no? Uh-huh. Sí, de hecho lo hemos hablado también acá, esta idea de, bueno, nosotros lo discutimos mucho en salud, ¿no? Los hospitales en una situación de no atención para que no deambule gente y que fueran un lugar de exposición, y bueno, cómo eso afectó en muchos casos y tuvo que ser reevaluado en virtud de las patologías crónicas, las enfermedades o los padecimientos crónicos que requieren controles, o todo lo que hace a la detección precoz y oportuna de algunos problemas de salud, o a lo que hace al acompañamiento, a todo lo que hace a promoción o a atención adecuada, seguimiento de algunas problemáticas. Entonces ahí empieza la tensión, ¿no? Entre qué cosas, ese balance intercambio de problemas que decíamos, qué cosas evitamos y reducimos y atenuamos, y qué cosas agitamos, ¿no? Con el tema económico, con el tema del trabajo, y de las industrias y las empresas y los sectores que quedaron de alguna manera y que hoy siguen no siendo esenciales y en algunos lugares paralizados, bueno, uno sabe que genera un bien, digamos, una protección, una medida de protección y de prevención en un lado, y también consecuencias no solamente
complejas y delicadas y que requieren también análisis y atención en los propios trabajadores y trabajadoras, sino también en las empresas, en esas industrias, en aquellos que están derivados de ellas, por ejemplo, todos los que requieren los transportistas, aquellos que dependen de que esa empresa produzca, porque si no tienen que comprar en otro lado y tienen que encarar otros costos, ¿no? Y se pierde una soberanía sobre un tipo de producción. Bueno, todas cosas que son complejas de ensamblar cuando se trata del balance de intercambio de problemas. Perdón, ¿se está escuchando mi perro dele ladrar? Sí, pero creo que no es el tuyo solamente, son todos los del barrio. Todos, están todos. Bueno. No, este ya lo habíamos visto la vez pasada, ¿no? Estructurados y no estructurados. No sé si lo habíamos llegado a reforzar después, pero bueno, en función de esto quería solamente que les quedara las tipologías de Matus de estructurado y cuasi estructurado, como para que sepamos que también hay distintos tipos de problemas según las variables que conjugan y el tema del momento y el tiempo, lo situacional del evento, ¿no? De ese acontecimiento. Y también, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer es pensar la situación de los problemas, digo, para no tratarlos como un bloque sin fallas también, una vez que identificamos y caracterizamos problemas, para ver toda la complejidad que anidan cada uno de esos problemas, es pensarlos en claves distintas, ¿no? En entradas distintas, lo que decía Analía, el momento histórico, no es lo mismo las relaciones entre varones y mujeres y cómo están planteadas, y los estereotipos y algunos tipos de prejuicios en un momento histórico que en otro, ¿no? O incluso para el tema de la identidad de género, no es lo mismo este tiempo histórico que el tiempo histórico, digamos, en el que no era ni siquiera posible pensar, digamos, o esa diversidad era concebida como enfermedad, ¿no? Entonces, no es lo mismo el tipo de problemas con los que tienen que lidiar los sujetos afectados, alcanzados, las personas alcanzadas en un momento histórico que en otro. El tiempo, digamos, si es un problema, cosa es que haya una inundación en un barrio que drene rápidamente y que haya sido un temporal y la gente rápidamente pueda volver a su casa y que tenga determinado nivel de pérdidas, a que si yo tengo que estar en aislamiento, como ahora, por ejemplo, en una serie de un periodo que incluso no termino de saber hasta cuándo es, ¿sí? Entonces es un problema si es una situación de coyuntura y si es algo que está en tránsito el problema, o si es un problema que vino para quedarse. Bueno, es bien distinto. El teletrabajo, ¿no? Que es una discusión que tienen bastante los sindicatos ahora. ¿Es un tema que es propio de esta coyuntura de aislamiento o es algo que vino y se va a instalar y va a generar un retroceso en muchos aspectos de las condiciones de trabajo y la colectivización de los procesos y los espacios de trabajo? Bueno, eso del tiempo entonces hace que también tenga un factor distinto, ¿no? ¿A quiénes afecta? A quienes afecta también refiere y remite a cuestiones distintas, ¿no? Afecta, dice Matus, a dolientes, dice él, que hay problemas que parece que tienen dolientes, dice, ¿no? Que no tienen capacidad de ser escuchados, que no tienen capacidad de generar, de colectivizar sus reclamos. Si nosotros pensamos siempre, volvemos sobre los ejemplos de los trabajadores y las trabajadoras rurales, o las trabajadoras domésticas, ¿no? O mismo lo que decíamos antes sobre el tema de las cuidadoras y los cuidadores, pero sobre todo las cuidadoras, ¿no? Sabemos que es una población que si no está colectivizada, que si está dispersa geográficamente, que si está en una situación de sometimiento o de cohesión, de coacción, posiblemente no tenga más dificultad para poder ser reconocida como tal, ¿no? Como un sector, como un grupo. Entonces siempre cuesta más las políticas cuando tienen que ir dirigidas a los problemas de una población
o como pasa a veces con la población en situación de discapacidad, ¿no? Según los sectores, que no llegan a colectivizarse y a instalarse con presión, ¿no? Como a sindicalizarse en algunos casos. El tipo de respuesta que necesita, dice Matus, ¿por qué? Porque también ahí aparece si es una respuesta que es conocida o que no. Ahora nos pasa claramente con el tema de la pandemia, ¿no? Con el tema del COVID. No hay una cura, digamos, ¿no? De manera, se está investigando, pero hay un desconocimiento, no solamente respecto a las características que adopta, las variantes, los alcances que tiene, los mecanismos con los que opera, que según las variantes, ¿no? Vieron que ahora vuelve otra vez un brote en tal país, en tal otro país, que parecía que lo tenía superado. Entonces, el tipo de respuesta que necesita, si es conocida o no, si se puede desarrollar o no, si la desarrollan algunos países y no pueden otros quedan en una situación de dependencia para la solución. Si, digamos, también en esto va muy ligado a lo que decíamos antes, ¿a quiénes afecta? Afecta a sectores que no llegan a poder colectivizarse, bueno, y encima requiere un nivel de complejidad para la solución, bueno, seguramente nos va a costar muchísimo más que si afecta a sectores y a grupos de poder que ejercen presión en la agenda pública y pueden generar mecanismos de resistencia y de presión fuerte, y van a tener otra capacidad para maniobrar, ¿no? Pero digo, para que ustedes vayan viendo que cada uno de estos aspectos nos va a remitir y va a desencadenar situaciones y contextos y condiciones muy distintas a la hora de planificar y de poder pensar procesos de transformación, ¿no? O de intervención. Finalmente también ahí, digo, entre otros aspectos, el tipo y cantidad de recursos que necesita poner en juego, que era un poco lo que decíamos también, si son recursos económicos o solamente, si son recursos políticos, si son, como en este caso, como en el COVID, también recursos científicos de desarrollo, ¿no? Pero también lo que ha significado poner en el espacio el ARSAT, ¿no? Generar todos los desarrollos que hicimos en su momento y que se generaron para generar soberanía en otros planos. Bueno, digo, ¿qué recursos requiere poner en juego? ¿Con qué tipo de estrategias los podemos llegar a conseguir? Eso es otra de las cosas que se juegan. Y finalmente, digo, pero podríamos muchos más, ustedes podrán dar ideas. Ahí alguien habla. Dice, ¿sería como el arte de inventar un problema y también la forma de resolverlo? Dice María de la Paz. Inventarlo, no sé si sería exactamente inventarlo, porque es un modo, viste lo que decíamos en una de las definiciones de los autores. Lo ponía entre comillas, sí, va, Sí, claro, sí, eso, sí, se entendió, sí. se entendió. Es como un modo de percibir, ¿no? Es como un modo, claro, es como cuán afilada o hacia dónde tenemos orientada nuestra percepción. Y también, por supuesto, esta idea de final abierto que dice Matus, es la idea de la creatividad, es la idea de que hay problemas que según ha llevado, o sea, no sé, estoy pensando, perdonen, pero lo llevo todo el tiempo al tema de salud por digamos, por la inserción, pero pensemos en el tema del alcoholismo, digamos, para la salud pública ha sido siempre el tema del consumo problemático, pero el alcoholismo es una cosa que se conoce hace un montón, que se sabe que es un problema hace un montón, que se conoce muchísimo, y sin embargo, qué complejo que es y sigue siendo y tiene toda una carga, ¿no? Lo mismo las personas en situación de calle, con todas las derivaciones que eso tiene y las complicaciones que eso tiene. Y bueno, digo, cada uno de los problemas con los que nosotros a veces lidiamos en nuestra agenda de trabajo como profesionales, tienen mucho de aspectos que nos dejan en una situación de que las soluciones no están creadas, ¿no? Como en un nivel de exposición de decir, las soluciones no están creadas, tampoco existen las soluciones, ¿no? Usando también las comillas como usaba ella, sino precisamente esta complejidad en las soluciones también. Creo que a eso apuntaba ella con el tema de inventar.
Esto de, aunque se llamen igual, los problemas pueden remitirnos a cuestiones distintas según el tiempo, el momento, los sujetos a los que afecta. Digo, pensaba también en ahora, en la posibilidad, digamos, en el derecho a la educación y la posibilidad del acceso real a la educación, lo que significa ahora, en el marco de la pandemia, el acceso a la educación, que tenemos que estar pensando, digamos, en la lógica, por ejemplo, en la facultad, digo, pero en todos los ámbitos educativos, qué significa la inclusión. Y la inclusión ahora tiene muchas otras dimensiones, o dimensiones distintas por lo menos, que en todo caso se suman a las que ya se venían trabajando, porque también hay que hablar de la falta de conectividad, también hay que hablar de los lugares lejanos en los que se vive, entonces no es posible una conexión permanente, también hay que hablar del compartir los dispositivos con otros miembros de la familia, entonces la imposibilidad de contar con un dispositivo propio, adecuado y permanente para estar accediendo a las clases. Bueno, digo, estamos hablando también de la necesidad de la inclusión, pero estamos hablando de una lógica distinta que aparece ante esta nueva forma de virtualización de la educación, ¿no? Total, sí. Ejemplos en este momento creo que hay muchísimos, ¿no? También, digo, yo tomaba o marcaba la cuestión de según, ¿no? Los problemas pueden remitirnos a cuestiones distintas, aunque sean los mismos, según los territorios, los países en los que ocurre, y vaya, si ahora la pandemia que alcanzó a nivel mundial, digamos, podemos ver qué supone la misma cuestión en distintos territorios y países, con lógicas, somos todos seres humanos, ¿no? Pero sin embargo, cuánta variante, cuánta variedad de respuestas y de comprensiones tuvimos y las tenemos a la mano, ¿no? Bien en el mapa, digo, yo pensaba en términos de los territorios y de cosas tan sencillas para que sean ejemplos bien prácticos que lo podamos visualizar, más allá del atravesamiento más emblemático que tenemos hoy con la pandemia. Pero digo, piensen en el tema de la recolección de basura, que es algo que en los barrios, digamos, en general, afecta muchísimo. Hace poco veía ahora también, digamos, registros de acumulaciones de basura, lo que significan las quemas, lo que significa todo lo derivado de eso para el tema de las familias de las barriadas, digamos, más alejadas del centro, y imagínense eso mismo en el centro de la ciudad, o en la entrada de un country, o lo que fuera, digamos. Pensemos ese mismo tema de acumulación de basura a las cosas a las que remite, y a las consecuencias y reacciones que tiene, si está en un territorio determinado, que pasa a ser paisaje, o si está en otro, ¿no? Que se pone de punta la ciudad, que salen los grandes medios, que seguramente se genera toda una cuestión de denuncia, incluido... O el COVID, sí. No, tal cual, ¿no? O el COVID en contexto de encierro, cómo afecta a las personas que están en contexto de encierro y a las que no están en contexto de encierro. Digamos, cómo pareciera que son problemas de primera, problemas de segunda. O sea, hay poblaciones que no es necesario o no es imprescindible generar una serie de acciones de prevención y de atención, y hay otras a las que hay que responder rápidamente, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿alguien más intervino ahí que veía? Sí, decía Lali que los problemas de conectividad también eran en el casco urbano, y sí, tal cual, porque digo, también esto, la multiplicidad, la multiplicación de conexiones, de clases virtuales, de dispositivos en funcionamiento, ha restringido mucho la capacidad de poder tener una conexión adecuada en los distintos lugares, ¿no? Tanto en los lejanos como en pleno casco urbano. Sí, volviendo un poco a lo que decía la compañera al principio, es así, digamos, ¿no? Esta idea de son construcciones que remiten a grupos, a sectores, y esas construcciones están en disputa, y nosotras, digamos, de alguna forma también en trabajo social, cuando disputamos en un equipo técnico, cuando disputamos en una organización, en una institución, en un determinado colectivo, cuando planteamos y reclamamos que entre en agenda tal o cual tema que está pasando ahí, que le está pasando a esa población, cuando nos metemos con situaciones o casos, digamos,
que por ahí nadie registra, bueno, estamos haciendo un poco eso, ¿no? Generando la disputa por terminar de constituir algo como un problema social. Porque sabemos que constituirlo como un problema social va a generar, o por lo menos va a comprometer, por que sea asumido en términos de intervención estatal, intervención pública, deja de ser un tema privado, individual, y pasa a ser un tema público, sea por la institución, o sea por municipio, o sea por otros niveles, ¿no? Aparecen intervenciones ahí. Sí. A ver, pará, porque retomo. Evelyn decía, y la romantización de estos problemas que mencionan, ejemplos de educación en los medios hay miles, donde muchos hacen el esfuerzo de kilómetros de sus hogares para buscar conexión y se festeja, cuando lo que se observa es una desigualdad de acceso a la educación como derecho. Y Emiliana decía, justo recién una vecina mía en el grupo de la cuadra pone, los presidentes no hacen nada por Argentina. Y yo pensaba seguramente que lo que ella piense que es hacer, seguramente que lo que ella piense que es hacer por Argentina, no es lo que yo pienso que es hacer por Argentina, decía, tal cual. Exacto. Es un buen ejemplo, ¿no? Que sería, hay que ver qué piensa respecto de a qué proteger, a quiénes proteger, para qué, qué priorizar, seguramente ahí se juega todo eso. Pero la síntesis tiene que ver con esto, ¿no? Cuando hablamos de construcciones y hablamos de construcciones en disputa, tiene que ver porque siempre que yo enuncio un problema, genero algún tipo de recorte, ¿no? Lo que hago es, dice Matus, la realidad es irreductible, ¿no? No la podemos poner en una cajita, la realidad ni estampar en una foto. La realidad, siempre decimos nosotros, son procesos, entonces son procesos, son relaciones, son entramados. Entonces lo que uno hace y una hace, y no tiene que dejar en nuestra omnipotencia, ¿no? En nuestra omnipotencia más racionalista, de poder corrernos de ahí, es de asumir que estamos haciendo un recorte, que lo que estamos haciendo es tomando un aspecto que seguramente para nosotros cobra especial peso en ese momento o en esa situación, pero que no deja de ser más que un aspecto, que una parte de ese entramado y ese interjuego mucho más complejo, mucho más vertiginoso, a veces turbulento, que es la realidad. Entonces yo con un problema tomo algún aspecto, lo enuncio. Cuando lo enuncio tomo posición, ¿no? Porque digo, bueno, estoy diciendo que es un problema, estoy diciendo desde dónde creo que es un problema, estoy denominándolo, entonces cuando lo denomino, ¿no? Si yo hablo de, si decido hablar de violencia de género y no de violencia digamos, vieron todas las corrientes que hay también, ¿no? En términos de nociones de inseguridad, así como nociones de violencia o de maltrato, dónde se para una o uno. La disputa sobre las denominaciones también es un tema, entonces lo enuncio. También lo caracterizo situacionalmente, digo en dónde está situado ese problema y por qué en esa coyuntura es un problema, y establezco, como decía Ana la vez pasada, relaciones con los otros problemas. ¿Y eso por qué? Porque volvemos a esa idea del momento explicativo. ¿Se acuerdan que Ana fue planteando en cada uno de los momentos esto de los tiempos verbales de alguna manera? Y en el primero uno juega con esa idea de lo que fue, lo que es y lo que tiende a ser. No solo sacamos la foto extraída, ¿no? Como recortada, sino que tratamos de reconocer que eso tiene algún tipo de génesis, que eso no es espontáneo, ¿no? Como a veces nos hacen creer, o pretenden hacernos creer, digamos, que algo, ay, de golpe esta gente se puso violenta en el barrio, ¿no? Y uno empieza a indagar, y hay una acumulación, hay procesos de sedimentación, de situaciones de injusticia, de situaciones de vulneración de derechos, de situaciones de restricción, de castigo, de sanción para esa determinada población, de privación. Entonces son todas situaciones que una tiene que ir reconstruyendo en tanto proceso para poder leer qué es lo que está pasando aquí y ahora, y también establecer algún tipo de perspectiva hacia adelante, ¿no? Que nosotros decimos hipótesis prospectivas, decimos, bueno,
hipótesis de tendencia. Si yo no me meto con esto, si nosotras no hacemos nada con esto, si estas situaciones en el barrio siguen sucediendo sin que nadie medie, sin que nadie las discuta, sin que nadie las revise, sin que no se propongan algunos dispositivos para asistirlas, para abordarlas, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué es lo que va a pasar con eso puesto en un tiempo futuro, ¿no? Eso es de alguna manera también establecer algún tipo de tendencia. Entonces, explicito, sí. Perdón. No, dale, termina la idea. Bueno, Lucía acotaba, dice, yo pensaba en la construcción del problema de las masculinidades violentas en relación a la importancia de ponerlo en agenda, en producir política pública en relación a esto y en las limitaciones de la intervención si faltan políticas más integrales, porque si no, se sobreinterviene y se revictimiza a víctimas de violencia por razones de género constantemente respecto a que haga denuncias, gestionar medidas de protección, etcétera, ¿no? Exacto, bueno, esa ha sido una discusión en el tema de violencia de género. Incluso hace poco leía varias cosas respecto, bueno, vieron que siempre estuvo la controversia respecto de los refugios, que así mismo llamados refugios, como era el motivo de controversia, pero además porque decían precisamente, dejaban, digamos, entrever que si bien eran una medida protectora respecto de la mujer en situación de violencia y sus hijos, generaban que precisamente el desarraigo, todo lo que tenía que ver con desconectar de sus redes de sostén, de sus espacios cotidianos, de lo que los pibes y las pibitas por ahí tenían de articulación con sus escuelas, con sus grupos, con sus sectores de pertenencia, eso tenía que ser escindido y ser cargado, digamos, en responsabilidad de la propia víctima de la situación de violencia. Entonces, ¿cómo ese tipo de cosas, no solamente las discusiones son sobre cómo se profundizan y se enuncian los problemas, sino también, por eso ponía en la idea de Matus de explicación situacional, porque lo que tenemos que construir es la explicación. Si solo construimos problemas aislados, desconectados, vamos a tener siempre estrategias o lógicas de cómo los abordamos o cómo trabajamos sobre esas, absolutamente recortadas también. Entonces tenemos que verlos en situación y en relación al conjunto de problemas para que cuando nosotros vayamos a encarar algún tipo de intervención, sepamos cuántas otras cosas más se juegan con cada uno de los problemas que nosotros queremos abordar. Entonces, lo que hago es, explicito, como decía, la brecha, digo que hay una distancia, que hay una brecha, que hay algo que está diferenciado, que necesita ser revisado respecto de lo que está pasando y lo que a mí me parece que debiera pasar en ese escenario, territorio. Tomo posición, definitivamente tomo posición, porque yo digo que es un problema que podría ser evitable, que se podría revertir, que no es un paisaje, una fatalidad, una tormenta, ¿no? Como se dijo algunas veces en este país, que tiene que ver con el hacer o no hacer de determinados actores o sectores, y a la vez defino parámetros. Yo digo respecto de qué, respecto de otro momento histórico de este país, respecto de otro momento o otras instituciones similares a esa que estoy mirando, respecto de la política que sobre los mismos temas tienen en otros territorios, en otras provincias o países. Bueno, todo eso se juega al momento de hablar de la definición de parámetros. Los parámetros no son creaciones del éter, ¿no? Son situaciones que tienen digamos, que definen una comparación con algo. Yo hablo de lo que a mí me parece que debiera estar pasando, no por una ilusión o algo que totalmente se me ocurrió a mí, es con que yo lo comparo con algo que conozco, con algo que vi, con algo que me informaron, con algo que pasó acá mismo en otro momento, ¿sí? Hay intervenciones ahí, estoy viendo. ¿Ana? No, ahora no. Ah, mira, vi que se prendía la lucecita. No, porque Lucía después agregó el etcétera, entonces capaz que por eso. Ah, bien, bien. Bueno, entonces, digamos, lo que es importante que podamos compartir esto que un poco vino en el desarrollo de la charla y que hace que nosotras en planificación
no vemos los problemas de una manera mental, y ahí, digamos, como si estuviera escindido de lo que ustedes vienen trabajando en la carrera, en distintas instancias y materias y aportes que les hacen las distintas cátedras. Nosotras tomamos un aspecto de la lógica de problemas, pero de ninguna manera es instrumental y vacía de concepciones y de bagajes, ¿no? Y ahí tomamos un poquito algunas de las cosas que quizá ustedes han leído de investigación o de teoría social, sino esta idea de que cada sociedad elabora un cuerpo de problemas que es considerado como legítimo, como motivo de ser, digamos, requieren ser discutidos, que tienen que ser públicos, que tienen que ser oficializados, y de alguna manera ahí aparece la idea de que el Estado, en sus múltiples representaciones, tiene que asumirlo. Entonces, nosotras entendemos que esa discusión sobre la legitimidad de algunos problemas, sobre su condición de dignidad para que sean discutidos socialmente, ¿no? Problematizados socialmente, dicen otros autores, y hacerlos oficiales, es en cierta forma parte de nuestra ocupación. Y es distinto, digamos, y ahí vamos a ir indagando un poquito cómo es la idea de quien, digamos, aborda los problemas, y esa es la discusión que da Matus entre la diferencia, dice, de quien estudia o hace teoría para la acción a quien hace teoría para la investigación. Porque por ahí quien investiga está muy abocado o abocada a tratar de ver, bueno, eso a cuánto representa, qué magnitud se expresa, y para nosotras a veces, si no, digamos, la expresión de una sola persona en un territorio, en un determinado espacio situacional en el que estamos, la voz de una sola persona en sí misma, ya sabemos que va a tener un impacto altísimo en términos de lo que va a pasar ahí, que era un poco lo que mencionaba Ana hace un ratito. A nosotros nos importa cómo las personas, los sujetos, los grupos perciben esos problemas, qué entidad le dan, qué peso le dan en su escala de prioridades, en sus focos de interés, porque eso va a ser lo que mueve o no mueve que la gente realmente participe, se implique o esté dispuesta, permeable, digamos, y comprometida o implicada en algún tipo de proceso o acción que se desarrolle en ese territorio, en esa organización. Si esas personas, si no son un problema para, digamos, para ellos, para ellas, es muy difícil que nosotros, si trabajamos con problemas que creamos desde los desarrollos de las ciencias sociales y no nos metemos con algún grado de percepción o por lo menos generamos condiciones para que ese tipo de cuestiones sean problematizadas en el territorio, sea el territorio que se trate, es muy difícil que se puedan llevar o encarar procesos de planificación. Eso es como un ABC del que partimos y que reiteramos siempre, porque si no, aparece una idea, ¿no?, de víctimas incomprendidas de los propios sujetos de la práctica, con quienes parece que tenemos ideas brillantes o nos vamos a abocar a problemas que con mucha claridad y buena intención, digamos, leemos o identificamos cuando vamos a una organización, cuando vamos a un barrio, pero bueno, hay una distancia también entre lo que la gente y las personas perciben o ordenan en primer orden y lo que nosotros definimos como prioridad, y a veces esa tensión también en la intervención profesional o en los procesos de planificación se reproduce una y otra vez de manera incesante. Un poco ligado a esta mirada que decíamos antes, esa omnipotencia o esa idea racionalista del monólogo, ¿no? Esa idea de que somos infalibles, tenemos absolutamente, reunimos los elementos contundentes como para demostrarle a las personas que lo que tiene que pasar en este barrio o lo que tiene que pasar en esta organización es tal o cual cosa, ¿no? Por eso me parecía importante traerlo. Y para avanzar, bueno, no voy a andar por esto ahí, porque... para que sí, haya una intervención más y te aviso que son y 20. Sí, por eso voy a ir a... Puede ser, Irma dice, ¿puede ser el acceso de la salud para las personas en situación de calle en este contexto? A ver, Irma, que si querés decir algo más, explicar algo más de lo que querés decir. Abrí el micrófono nomás.
¿Está por ahí? Sí, no, lo que yo decía, a raíz de lo que decía la profesora, esto de cómo veía el otro, ¿no es cierto?, el problema, que por ahí, en este contexto, como que no se tiene muy en cuenta eso, el acceso de las personas que están en situación de calle y cómo están expuestos a contraer el virus y cómo no tienen el acceso a poder llegar a la salud y se los pone o se los lleva a paradores como si ellos no tuvieran ni voz, ni ser escuchados, ni nada. O sea, cómo se miran desde los problemas que por ahí nosotros miramos al problema desde su propia visión de las personas, ¿no? En situación de calle. Y cómo no se visibiliza ese problema, digo yo. Sí, total. Estaba pensando recién porque escuché bastante del tema de situación de calle con el COVID y es un problema y en salud lo trabajamos bastante, también con respecto al embarazo adolescente, también con respecto al tema de los consumos, del consumo problemático, de lo que se ve como consumo problemático y se define como tal, también a través de los momentos históricos. Imagínense que hoy por hoy estamos hablando del cannabis medicinal, en otro momento será impensado, ¿no? Y sin embargo, cómo se ha avanzado también en esos parámetros. Pero a veces es un problema para quién. Es un problema la persona en situación de calle que hay que tener más o menos controlada para que no sea un foco de contagio, o es para que realmente para que esa persona o esa población reciba una atención de salud, ¿no? Es para que no sea un elemento que dispare o desencadene un riesgo para los demás, o es una cuestión de cuidado del derecho de salud de esa persona que ya en realidad está siendo vulnerada porque acceso a qué, ¿no? Si está en una situación mucho más atrás del acceso a un montón de cosas. Yo escuchaba testimonios de las personas en situación de calle el otro día que planteaban que en realidad para ellos no ir al parador era preservarse, porque ir al parador suponía estar en mayor riesgo de exposición al contagio por la situación de no cuidado que tenían ahí, porque reunían un montón de personas, no podían estar en las distancias que se requiere, etcétera, etcétera. Entonces era como una entrampada, ¿no? En decir, bueno, o lo que contaba recién Analía, de las personas en situación de encierro, y si se les da salida o no se les da salida, y si eso es un peligro y un riesgo para quién. Bueno, siempre en esa idea del balance de intercambio de problemas vamos a tener estas tensiones, ¿no? No resueltas, que depende del momento histórico, depende del sector que se trate, depende de la perspectiva y de los parámetros que se pongan a jugar, van a desencadenar cosas muy distintas a veces, ¿no? Todas con muchos argumentos, porque también las discusiones sobre el patronato, ¿no? La ley de patronato y las nuevas perspectivas respecto de las niñeces, controversia, ni que hablar el tema de la salud mental, ni que hablar el tema de, como hablábamos antes, de la identidad de género, de las identidades disidentes. Todo eso ha tenido escuela, ciencia, ¿no? Atrás, el mismo tratamiento del tema del aborto también tiene escuelas y bibliotecas para una cosa y para otra, ¿no? Entonces hay como una tensión permanente respecto de la definición de problemas. Entonces, nosotros trabajamos con problemas, pero desde lo metodológico vamos a estar proponiéndoles a ustedes ordenarlos o identificarlos como jugando roles distintos en la explicación situacional, ¿sí? Ahí yo les decía que había tipos de problemas en términos de los estructurados, los más estructurados y los cuasi estructurados, que son con los que lidiamos, o complejos, dice Testa, o difíciles de definir, ¿no? Que tienen múltiples aristas, pero que también tenemos problemas, tipos de problemas que tienen que ver con dónde están situados en la explicación situacional. ¿Y dónde van a estar situados? Depende de qué es lo que yo quiera explicar, ¿no? Básicamente nosotros decimos que hay problemas que se van a ir situando como con mayor centralidad, como aquello sobre lo que nosotros queremos intervenir, cuando nos metemos con los problemas que tienen que ver con ay, perdón, no,
Opa. Cuando nos metemos con, por ejemplo, si queremos meternos con las personas, el abordaje o las debilidades de estrategias y abordajes para las personas en situación de calle, si tomamos eso como un problema central, focal, no va a ser lo mismo, ¿no?, si lo recortamos en Cava que si lo recortamos en Ciudad de la Plata o en una ciudad del interior. Entonces ahí los aspectos que nosotros vamos a definir como descriptores, que es donde vamos a meternos ahora, van a ser distintos, ¿no? ¿A qué población afecta? Si más a personas mayores, adultos mayores, o personas más jóvenes, o pibes, ¿no? ¿A qué grupos de edad? ¿En qué horarios hay más personas en situación de calle deambulando? Si es por la noche, si es según los horarios, según las zonas, en qué zonas, ¿no? Entonces todo eso nos va a ir dando características de problemas que van a constituir de alguna manera descriptores de ese problema central, que son las personas en situación de calle, supongamos, ¿no? Debilidades en el abordaje de los casos y las situaciones de las personas que están en la calle. Y después la causalidad, bueno, ahí también, ¿qué vamos a enfatizar como problemas que ocasionan, que producen a la situación, al problema de las personas en situación de calle, con políticas que no llegan a dar cuenta de esta realidad? Y posiblemente vamos a estar refiriéndonos a qué tipo de políticas públicas sociales se desarrollan en esa localidad, en ese municipio, si tienen, digamos, si están centradas, si están fragmentadas, si no, digamos, si no tienen equipos que tengan preparación o que tengan una perspectiva que reconozca esto como problema. Seguramente vamos a estar hablando de que las políticas en ese municipio, en esa localidad, están orientadas, o el presupuesto está orientado, está derivado a otros sectores y a otras agendas, ¿no? Seguramente va a haber un sinnúmero de causas que nosotros vamos a ir señalando para que esto se produzca, y consecuencias o situaciones, digamos, que también las vamos a ver como consecuencias según nuestra posición y nuestros parámetros, ¿no? Por esto que decía Ana también hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID para una persona que está en situación de encierro? Parece que para unas la situación de el riesgo que se exponen es motivo de solidaridad social y de los grandes medios, y pasa a ser el tema de la tarde, y parece que otros no puedan estar en las distancias que se requiere y con los mecanismos de seguridad y de protección que se requiere, no es asunto de nadie, ¿no? Porque bien se lo han buscado y que sobrevivan como puedan. Entonces, digo, que estén vulnerados los derechos de esa persona en situación de calle como consecuencia, que esas personas mueran o que tengan en general unos años de vida menores al promedio del resto, digamos, todo eso que hace que se note que estas personas están cercenadas en cuanto a sus derechos y en cuanto a su proyección y sus proyectos de vida, esas son cosas que vamos a ver unas y no otros, ¿no? Para otros eso no va a ser un problema. Eso también, las consecuencias, va a ser algo sobre lo que vamos a trabajar. Y yo quería dejarles, aunque sea a título de planteo, y después vamos a ir viendo otros ejemplos, y ustedes los van a ver también, es todo un proceso que plantea Matus, que es el esfuerzo que tenemos que hacer para pasar de malestares a problemas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto de malestares a problemas? ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando uno habla de la idea de malestar respecto de problema? ¿Cómo los relacionarían a esos dos términos? ¿Alguien quiere decir algo? ¿A qué les remite la idea de malestar? A mí me remite la idea de malestar a algo más individual, en una dimensión individual, y el problema ya tiene que ver con lo organizativo, con una construcción colectiva que se pone en agenda. Sería como una suma de malestares, pero otra cosa, más compleja, digamos. ¿Va por ahí? ¿Alguien más?
Yo siguiendo con esto de situación de calle, porque el otro día vi que habían anunciado que, bueno, que el año pasado se habían abierto los clubes para que la gente no, ahora que se venía el invierno, y bueno, y se transformó como en un, no sé si es como una política, para mí no sé si es política, porque bueno, el Estado interviene las organizaciones sociales, e interviene CART, entonces ahora es como que se hizo una cadena con los organismos para que se tomaran medidas para que las personas no estén los días más fríos en la calle. Por ahí me parece que antes era como un malestar, porque si bien estaba, no era tan visible o no se tomó tan en agenda, y ahora ya hay una intervención, porque toma también intervención el Estado en eso. Entonces como que me parece que pasó de ser un malestar a un problema. A ser asumido No como... sé si es. No, pero sí, claro, son distintas escalas en el proceso. Pero me parece que está bueno lo que plantea Lucía y lo que planteas, Ima, también, porque en realidad lo que dice Matus es esto, ¿no? Esto que planteaba, yo les planteo como comentarios, que bien pueden ser los comentarios que una escucha, digamos, siempre decimos ¿vieron los programas de la radio, los llamados a la radio, los programas de la radio, o a veces las opiniones que surgen en los mobileros cuando salen a la calle y van buscando, ¿qué le parece, señora, no? ¿Qué le parece esto que están haciendo del aislamiento? Y se opina, ¿no? Y se opina y se cuenta más, como dice Lucía, lo que me está pasando a mí con eso, qué me pasa a mí con eso, cómo me impacta, cómo me pega, digamos, ¿no? Qué cosas me genera. Entonces, un poco ese es lo primero, es como una primera instancia de esa noción de la brecha de la que hablábamos, ¿no? Una empieza con un picor, una molestia, hay algo que te fastidia, a veces que te enoja, a veces que te pone de mal humor, que te irrita, pero hay alguna cuestión que joroba, ¿no? Que hace que se empiece a expresar. Se empieza a expresar un poquito, sí. Que ahí, para que no se me pierdan, Emiliana decía, ¿el malestar puede o no derivar en problema o siempre deriva en problema? Porque pienso que puede ser circunstancial. Y Natalia decía incomodidad, incertidumbre con respecto a una situación en particular. Lucía dice, claro, depende de qué malestar, retomando lo que dicen las compañeras. Y María de la Paz dice, el malestar podría ser una contradicción que al objetivarlas y definir cómo podríamos abordarlas, podría pensarse en problema. Exacto, bien, perfecto. ¿Ven cómo es esto? Esto es lo que plantean los autores y las autoras, porque hay autoras también y nosotras también que escribimos en este sentido. Los malestares empiezan por eso, ¿no? Una cosa un poquito en esa búsqueda, en esa incomodidad, que puede ser, por supuesto, como también lo plantearon, puede ser algo absolutamente circunstancial, y que termina y que se hace efímero y que le queda a una resonando, pero porque no me gustó que pasara eso, ¿no? Vieron que a veces uno dice, bueno, che, pasó, ya fue, pero no me gustó que pasara eso. No me gustó que pasara eso en nuestra organización, no me gustó que pasara eso en la facu, no me gustó que pasara esto en el laburo, digo, y pasó, por ahí pasó, pero bueno, me prendió la alerta, por alguna razón me generó algún tipo de alarma o de inquietud o de movilización. Entonces el malestar tiene que ver un poco con eso. Y es ese rum rum que empieza y que nos puede encontrar con otras y con otros o no. También nos puede enfrentar a otros. Vienen a veces las discusiones que se dan mismo en las familias o en los equipos técnicos o en los grupos de trabajo. Esto de, bueno, puede acercarme a otros y empezar a encontrar y a otras que hay coincidencias, que a otras le están pasando lo mismo, que no soy la única delirante que siente esto, que le pasa esto, que se plantea esto, que le jode esto que está pasando, ¿no? Entonces un poco yo traía esto de lo que nos fue, digamos, qué diferencia hay en general en que una pueda plantear, digamos, los planteos que habitualmente se escuchan,
y cómo necesitamos trabajar en esos aspectos para poder ordenarlos y organizarlos, como bien también decían ustedes, para constituirlos en problemas, ¿sí? Porque yo puedo decir esto, ¿no? Que decimos en general, muchas de nosotras podríamos plantear, bueno, nosotras no podemos circular tranquilas de noche, ¿no? No podemos volver tarde a casa si alguien no nos acompaña, en algunas zonas, peor que en otras. Nosotras ganamos, ¿no? Puede decir también otro sector, otras mujeres podrían decir ganamos menos que los varones, ¿no? O acá la mayoría no llega nunca, somos mujeres todas y no llegamos nunca a los niveles directivos o a los espacios de decisión, a veces de la organización, ¿no? A veces de una agrupación política, a veces de un espacio institucional o una empresa, no solamente un lugar laboral, un lugar de representación. Vieron que ahora con el tema en términos políticos tuvo que poner la paridad también, si no también costaba, no fue una cosa absolutamente espontánea, ¿no? Lo que sucedió. Pero bueno, también, ¿no? Uno podría decir, bueno, los comentarios típicos, ¿no? En la asamblea, en un sindicato, ¿no? Tanto que se han ido organizando también las mujeres de los sindicatos, hablan 2 horas, cuando vamos a hablar nosotras, cambian de tema, se ponen a hablar, nos pisan el planteo, se ríen, hacen comentarios, ¿no? Todas cosas que, cada una de estas cosas, si yo se las cuento de manera aislada, no me dicen mucho en sí mismo o me hablan de cosas muy distintas. Ahora, si yo las voy poniendo todas juntas, a pesar de que se refieran a cuestiones distintas, me dan idea de a qué malestar me estoy refiriendo, ¿no? Me dicen, ¿no? Otros comentarios, me dicen si me porto bien, los dejo hacer, el parto será perfecto. Cuando hablamos de violencia obstétrica, me parece que más de una también sabrá de qué estamos hablando. Pero bueno, o me pongo firme defendiendo la posición y te dicen, ¿te vino hoy? ¿Qué te pasó? ¿No? Todas cosas que, si están así planteadas, en términos de fastidio, de malestares, de disconformidad, de enojos, son cuestiones que pasan, ¿no? Y que quedan ahí, que quedan en el acervo de algunos grupos o de algunos espacios muy acotados. Ahora, si yo los voy conectando, si yo voy conectando estas situaciones y les voy, como decía también alguna de ustedes, dando más, las voy precisando, les voy preguntando a estos planteos de a quiénes les pasa esto, cuándo les pasa esto, en qué zonas les pasa esto más que en otras, en qué barrios, en qué instituciones, en qué tipos de grupos, organizaciones, si les pasa más a las jóvenes, les pasa más a las más grandes, si les pasa a todas, si está sucediendo esto solo en algunos espacios o rubros, o está pasando en todos, ¿no? Si me estoy refiriendo al tema de la violencia obstétrica, esto de si me porto bien, el parto será perfecto, bueno, ¿qué otras cosas hay que dan cuenta de violencia obstétrica o de violencia institucional en general y violencia de género en el campo de la salud o en el campo de la justicia, ¿no? Cuando se revictimiza a las mujeres, o bueno, distintos planos que nosotros vamos construyendo para ir saliendo de esta etapa más catártica, podríamos decir, más de expresión, de vivencia, para ir hacia un punto de mayor precisión, de mayor rigurosidad, de mayores elementos de cotejo, para poder dar cuenta de a qué problemas de desigualdad de género o de violencias nos estamos refiriendo. ¿Aparecen Ahí, intervenciones? Ale, en esa lógica sí, traía Emiliana y Lali lo ratificaba, cómo se ha ido creciendo en términos de la dificultad del acceso al alimento, cómo de a poco se ha instalado el tema de la soberanía alimentaria, ¿no? Cómo ha ido creciendo ese debate y esa discusión. Bueno, Lali le decía que sí, que pensaba en lo mismo, y Emiliana traía que bueno, pero que lo había tenido que enunciar el Ejecutivo para que se ponga de alguna manera en agenda el debate. Y después Vanessa traía los cortes de agua es un malestar,
por ejemplo, los cortes de agua es un malestar, y Paz decía, me parece importante cómo enunciamos ese problema, no es lo mismo hablar de víctimas de violencia que de sobrevivientes de la violencia machista. Exacto, exacto. Bueno, imagínense que cada uno de los problemas también, donde una se para, es toda una discusión. También el tema de femicidio fue todo un desarrollo, y la discusión femicidio, ya hay más al tema de género, se producen tensiones. Pero digo, no solamente es cómo nombramos las cosas, sino cómo las describimos. Ahí aparece la idea de que además del problema, o sea, además de, como decía Irma en su momento, hablar de debilidades o ausencia de políticas orientadas a las personas en situación de calle, o insuficientes, inadecuadas políticas para las personas en situación de calle, que podría ser un problema que nosotros queremos referir. Bueno, a eso le tengo que poner descriptores, o lo que llamaría también Sotelo los marcadores del problema. Matus también se refiere a la noción de descriptores, que, como él lo dice acá, es una descripción que permite un poco salirnos de esa lógica de lo que yo siento, lo que a mí me pasa, cómo lo vivencio, con un problema tratado de poder ser comunicado como tal a un conjunto y ser tratado y procesado en términos de problema, ¿no? Entonces es una situación considerada insatisfactoria, evitable, como dijimos, o sea, algo que aparece como una prenoción de problema, pero que se expresa de una manera más general, más vaga, más imprecisa, y que necesita entonces ir incorporándole dimensiones un poco más especificadas para que todos sepamos a qué nos estamos, y todas sepamos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Si nos estamos refiriendo a las cuestiones de accesibilidad, como decían las compañeras antes, ¿no? Respecto de, bueno, accesibilidad en qué planos, a qué cosas, de quiénes para quiénes. ¿En qué aspectos más que otros? ¿Por qué la accesibilidad a salud es más complicada ahora para las personas en situación de calle que en otro momento? ¿Qué cosas, qué aspectos o qué cuestiones complejizan más este mapa de situación, que hace que le prestemos ahora atención a eso que antes nos parecía relativamente aceptable, ¿sí? Entonces ahí empieza a aparecer la idea de descriptores. ¿A qué llamamos descriptores entonces? Son situaciones cotejables que nosotros reconocemos como, digamos, conjuntos de problemas de ese problema principal, que dan cuenta de cómo se presenta ese problema, ¿no? Son como dimensiones que lo permiten caracterizar. Y ahora vamos a ir a algunos ejemplos como para que entendamos de qué se trata, digamos. Sería como hacerle preguntas al malestar, como para tratar de irlo transformando en un problema con mayor precisión, rigurosidad y formulación, digamos, ¿no? Más posible de procesar metodológicamente. En general hacemos preguntas, y entre esas preguntas pueden ser múltiples. Según el tema de que se trate, ustedes van a estar haciendo distintas preguntas, pero en general vamos preguntando en dónde ocurre, o dónde sucede, o desde cuándo, en qué medida, por qué nos parece que ocurre, a quiénes está afectando. También, obviamente, como contraparte empieza a movilizarnos a nosotras a ver a quiénes está beneficiando, porque en ese, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos siempre que es una tensión, es algo que está ocurriendo, siempre un problema, porque hay alguien para el cual le resulta funcional ese problema? Por eso es que hay puja, porque hay planes en conflicto, como decía Analía ya la vez pasada también, ¿no? No hay alguien solo que planifica, nosotras solas que planificamos, sino que hay otros que están planificando, a veces queriendo que ocurra una cosa absolutamente distinta y diametralmente opuesta a la que nosotras estamos pretendiendo. Entonces, ¿a quiénes afecta este problema? Pero también, ¿quiénes están sacando ventaja de este problema? ¿Qué dicen y qué plantean los sujetos, las sujetas que están involucradas, que están alcanzadas por ese problema? ¿Cómo lo expresan? ¿Cómo lo reconocen? Si lo reconocen. ¿Qué tipo de consecuencias genera? ¿Cuáles son, como decíamos antes, las tendencias? ¿Qué se está haciendo? ¿No se hace nada? ¿Se hizo algo? ¿Se hace poco? ¿Se hace mal? ¿Se hace inadecuado?
Todas esas cosas son elementos que nos van a permitir ir amasando eso que aparece como un malestar, como algo que nos cuesta reconocer y compartir, comunicar, en algo que podamos abordar desde el punto de vista metodológico. A eso se aboca principalmente el modelo explicativo. Y yo traté de armarles acá, que estuvimos hablando con Ana, digamos, algunos ejemplos de los que son los ejemplos como nosotros vamos arrimando un poquito el bochín para llegar a la idea de problema, y con esto cierro 2 o 3 ejemplos para que los vean, después igual eso se los pasamos. Si yo quiero hablar, digamos, de lo que pasa en relación a una atención hospitalaria, sobre todo digo ahora porque aparecen los hospitales en el ojo de la tormenta muchas veces, y bueno, digo, la atención hospitalaria, o los hospitales de Santa Marta, puse 20 veces una ciudad real, pero traté de que nadie se sienta afectada, afectado, así que cambiamos, es un nombre ficticio, es un desastre, ¿no? Alguien dice la atención, o un grupo dice la atención es un desastre. ¿Qué preguntas sugeriríamos o propondríamos ir haciéndonos como para tratar de reducir ese planteo más vago, más sensorial, más de opinión, digamos, en un problema? Se está refiriendo, digamos, ¿qué le preguntaríamos al sujeto que enuncia esto, no? Se está refiriendo al hospital, a la estructura hospitalaria de esa ciudad, ¿del sector privado o sector público, o de todo? ¿Estás hablando de la atención en guardia, en los consultorios? Digamos, a veces uno dice, según a qué guardia caes, ¿viste? En suerte, bueno, no vayas nunca a la guardia de los domingos de tal hospital porque es un viaje de ida, ¿no? Muchas veces eso en los grupos, en los barrios, uno lo escucha. Una lo escucha, ¿no? Tiene que ver con los consultorios externos, tiene que ver con la internación, o cuando hacen cirugías, que es un garrón porque el equipo de cirugía, o te agarras una infección intrahospitalaria porque son de terror y porque tienen esto y tienen lo otro, ¿no? O es en todo. Es en la atención específica a un sector, a los adultos mayores, es en ese lugar son muy malos atendiendo, o tienen pésima atención en lo que tenga que ver con los niños, o con las personas con discapacidad, generan mucha discriminación. ¿Es la atención vespertina? Muchas veces discutimos, ¿no? En salud pública el tema de que los hospitales son el desierto por la tarde y a la mañana parece que se ocurre todo, entonces quien tiene que trabajar y laburar, un laburante nunca llega al hospital porque obviamente es incompatible muchas veces con sus propios horarios, entonces cuestionamos eso, cuestionamos que tienen todo concentrado en un turno y no están pensando en la realidad de otras personas o grupos. Es en relación a otros hospitales de ese lugar o de otras localidades que a nosotros nos parece que trabajan mucho mejor y que de alguna manera son nuestro parámetro, o es porque ese lugar en algún otro momento atendió mejor y se vino abajo porque cambiaron el director o la directora, o cambió la gestión de salud pública de ese municipio y se vino a pique. Tiene que ver con que hay algunas especialidades, son más, no vayas ahí al servicio de tocoginecología porque son recontra prejuiciosas, o no, o tienen una posición tomada, o hacen esto o aquello, o la especialidad más complicada es otra, digamos. Bueno, esas preguntas, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué nos remiten? A que le demos tangibilidad a lo que decimos, a que tratemos de decirle a lo que aparece como un anónimo, le vayamos poniendo carnadura, digamos, nombre y apellido le vayamos poniendo, le vayamos agregando lo situacional, ¿no? Paso a otro ejemplo rápido para que nos situemos. Si uno plantea, ¿no? Como, bueno, en la escuela que el barrio es desastrosa, no, olvídate, ¿no? La escuela es desastrosa, algo que aparece muchas veces, uno lo puede escuchar en el micro, en algunos grupos, en las mateadas en algún barrio, digamos, esta idea de, no, yo llevo a mis pibitos, cuando me voy a laburar, los llevo al centro porque yo pienso que la escuela de acá es un desastre, digamos, cosas que nosotros hemos relevado en nuestras propias experiencias de inserción territorial. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Esto lo puede decir a veces alguien del propio barrio, como lo puede decir alguien cargado de prejuicios de otra punta de la ciudad, o
una autoridad, ¿no? O sea, distintas, depende de para quién, le va a ir haciendo preguntas distintas. Entonces, nosotros para caracterizar a qué se refiere el sujeto que dice que es desastrosa, ¿qué sería desastrosa? Tenemos que abrir, ¿no?, el tupper, porque lo que es desastroso para mí puede ser exactamente lo contrario para el otro, ¿no? Esto que decía recién la compañera hablaba, ¿no?, de la expresión de la vecina, de que los presidentes no hacen nada, y qué sería hacer, ¿no? Lo mismo pasa con la idea de desastroso. Bueno, primero tenemos que saber qué escuela, si la escuela es lo central, ¿a qué escuela se está refiriendo? Primero para no estar metiendo en una misma bolsa todo, ¿no? Si hay una escuela primaria y secundaria en el barrio, ¿de cuál está hablando? Si más de una escuela primaria, ¿de cuál está hablando? ¿No? A veces aparecen realidades muy distintas entre escuelas que están en una misma zona. ¿Es un turno? ¿Es el turno tarde? No, la mañana, olvídate, no lo mandes a la mañana porque es de terror. O es el turno noche, o es porque tiene un turno noche. ¿Es la zona donde está situada? ¿Es que está venido abajo y que es un desastre porque se llueve, no tienen los vidrios, no tienen calefacción, como la escuela de acá de Segui, donde vivo yo? O tiene que ver no tiene nada que ver con la infraestructura y los servicios, y es más de las personas. Tiene que ver con el perfil de las docentes, con el equipo de orientación escolar, tiene que ver con los directivos o los auxiliares que son expulsivos, que son de discriminar, que son autoritarios, autoritarias. Tiene que ver con la violencia que hay entre pares, con los conflictos que hay entre los pibes y las pibas. Tiene que ver con cómo son sus prácticas de enseñanza-aprendizaje. ¿Tiene que ver con lo que pasa en los últimos años o lo que pasa en los primeros, cuando arrancan en los más chicos? ¿Tiene que ver con algún momento del año más que otro? ¿Tiene que ver con, en relación a otra escuela que se instaló hace poco y que funciona buenísimo y que tiene un trabajo con la comunidad, o que tiene una estrategia, o que tiene un equipo que es un avión, digamos, y entonces me genera como otra expectativa de lo que yo creo y considero que es una opción para mí en términos educativos para mis hijos? Bueno, digo, ¿no? Son como distintos planos de las cuestiones que yo voy a ir preguntando, que voy a ir indagando, para tratar de describir de qué se trata, qué problema me remite lo que me está planteando ese malestar en grandes rasgos, ¿sí? Y lo último, porque ya estamos muy fuera de horario, sí. Por ejemplo, otra de las cosas que aparecen, que ahí nos reíamos con Ana, pero que aparecen muchas veces en los debates y en las discusiones que ustedes plantean en sus propios ejercicios, o por lo menos nos ha pasado así en otros años. Bueno, aparece esta idea de, chao, yo fui, hice la práctica, ¿no? Fuimos a una institución, nos tocó con la práctica de formación, y resulta que ahí parece que cada quien atiende su juego, es una cosa totalmente desconectada, ¿no? Entonces ahí uno podría inferir que se están refiriendo, que están hablando, que se están quejando, que están cuestionando una forma de laburo del equipo técnico, ¿no? O de la gente que está de alguna manera teniendo que coordinar. Entonces, nos referimos a la desarticulación con la que proponen sus prácticas y sus intervenciones. Esa desarticulación, ¿la pongo en cuestión o digo que cada cual está en lo suyo porque se superponen, porque se contradice lo que propone esa institución? Ahí los profesionales trabajan cada cual por su cuenta con lógicas distintas, aunque trabaje con los mismos casos, aunque se refiera a las mismas cuestiones y problemáticas. Hay tensiones, hay desacuerdos entre el área de apoyo y los profesionales. Hay lazos hay lazos solidarios entre algunos y rivalidades y competencias entre otros. ¿A qué me refiero con cada cual atiende su juego? ¿Se entiende a lo que van? Los descriptores, en realidad, buscan indagar y profundizar, o sea, los podemos terminar de formular, podemos decir a qué, digamos, en qué sentido nosotros estamos planteando esta especie de desconexión, de desarticulación, porque vamos preguntando, vamos pensando, investigando de alguna manera esa realidad, haciéndole preguntas a esa realidad para tratar de reconstruir
a qué me estoy refiriendo en ese contexto cuando quiero plantear un problema en relación a, por ejemplo, el desempeño de esa institución. Uno podría decir que si yo me refiero a muchas de estas cuestiones, en realidad una posible forma de enunciar ese problema tenga que ver con que yo identifico debilidades en la coordinación o la articulación de discursos, de prácticas y de estrategias institucionales en la escuela tal o en el centro de día tal, ¿sí? Que es un poco lo que se analiza en el planteo. Y para cerrar, y ya prometo que cerramos, en realidad un repaso más que nada de a qué apelan o a qué apuntan los descriptores, que son entonces, como decíamos, cualitativos y cuantitativos, no solamente tienen que ver con lo cualitativo, después ustedes dicen, bueno, cuando empiezan a afinar un poco el lápiz y es entre los profesionales, y dicen, bueno, todos los profesionales o la mitad de los profesionales están con una forma de trabajo y con otra, ¿no? Y a cuántos de los estudiantes de los primeros años afecta y a cuántos no, ¿no? Después a lo cual y le vamos poniendo cada vez mayor densidad en términos cuantitativos también. Entonces, son dimensiones que nos permiten entender ese entramado que conforma el problema, y de alguna manera, para cada descriptor vamos a tener después algún tipo de tendencia, y también se utilizan, por supuesto, para ir estableciendo comparaciones. Pasaba más esto ahora que antes, pasa más acá que en otros lugares o en otras instituciones parecidas. Bueno, esas son todas cosas que usamos para comparar, y obviamente tienen elementos cotejables, no son afirmaciones de lo que yo digo, porque a mí me parece, sino es algo que se puede chequear con elementos de la realidad, ¿no? Yo puedo decir que hay más chicos a la mañana que a la tarde, si estoy diciendo eso, yo puedo decir que hay chicos que discontinúan las trayectorias institucionales en determinados años más que en otros, ¿sí? Yo lo puedo seguir eso, lo puedo registrar. Y lo último que plantea, sobre todo Sotelo respecto de esto, es que, bueno, testeando cada uno de esos aspectos, cuando, digamos, se van revirtiendo cada uno de esos aspectos, y yo trabajo y hago algo con cada uno de esos aspectos, yo puedo decir que al concluir con cada una de esas intervenciones, voy a estar impactando de una manera sustantiva en aquello que defino como el problema principal en análisis, ¿sí? Y no quiero extenderme más, y vamos a volver con esto después, a la próxima, para que no nos enloquezcamos. Sí, ahí está. Vamos por esta. Para cerrar, y después retomamos entonces en algunos ejemplos más de modelos explicativos en donde aparezcan esos descriptores vinculados a un problema focal y a causas y consecuencias. ¿Vieron lo que les mostraba más como plantilla, como ejemplo de cómo nosotros clasificamos los problemas? Bueno, en la próxima clase vamos a estar mirando ejemplos de mapeos, de modelos explicativos, en donde aparecen esos problemas enunciados con algunos descriptores, causas y consecuencias. Así podemos verlo en concreto con ejemplos de casos concretos que nosotras trabajamos en la práctica profesional. ¿Parece? ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Llegamos? ¿Cómo los trata? ¿Cómo les trata la cuarentena? Bien, están callados y calladas, pero están. Apabullados están. Sí. No, solo hacer énfasis en esto que traíamos al principio, que no es una cuestión semántica, lo de la formulación de los problemas puramente, no es una cuestión de ponernos exquisitas con redacciones o formulaciones, sino que tiene que ver con esto que plantea la planificación como mediación entre el conocimiento y la acción, y que tiene que ver con eso. Nosotros conocemos, nosotros explicamos esa realidad, nosotros buscamos las causas y las posibles consecuencias de esa realidad para generar espacios de intervención, para generar acciones adecuadas en función de ese problema que yo estoy abordando, ¿no? Entonces, cuanto más sé, cuanto más puedo explicar ese problema, cuanto mejor lo puedo formular, más ajustadas van a ser las intervenciones, ¿no? Y en función de eso también es que
nos ponemos tan estrictas con preguntar. Digo, si estuviéramos en el espacio de los prácticos más presenciales, verían que ante cada problema que ustedes traen, nosotros les hacemos 500 preguntas y le buscamos la vuelta, pero en realidad es para intentar que tengamos la mayor habilidad y la mayor destreza para formular correctamente los problemas, de modo de generar aún más y mejores intervenciones, ¿no? Y ahí, dice Emiliana que la cuarentena la tiene harta. espero que sea la cuarentena y no nosotros, pero... No, pero digo, también en esto que decías vos, Ana, y sí, vamos a cerrar así. Ahí Lucía pregunta algo, dice, ¿pero eso se hace en la misma acción de intervención? ¿A qué te referís? ¿A la formulación del problema? Sí. Sí, en realidad para trabajar, ustedes lo hagan más o menos sistemático, después, en la medida en que uno está más canchera, estas cosas que nosotros son todas como rueditas que vamos teniendo como para ayudarnos, digamos, es como la bici con ruedita, ¿viste? Hasta que más o menos una le agarra la mano, se va agarrando de algunas estrategias metodológicas para afinar el lápiz, para tratar de, sobre todo, una cosa muy importante, más allá de esto que decía Analía, que es que a nosotras nos interesa la rigurosidad, la precisión, para además también tener, como decíamos, nuestro propio parámetro. Si yo arranco y pienso que el problema es este, y tengo algunos descriptores de ese problema, yo voy a ir viendo a lo largo de mi intervención qué pasó con eso. Porque no es que yo lo pienso una vez y chau, lo dejé ahí colgado. No, yo lo voy a estar teniendo de parámetro para estar viendo si moví el amperímetro o no, que es algo que poco se hace. Se piensa en el problema y yo hago cosas. Y después lo que sucede entre esas cosas que propuse y el problema parece que la tiene que revisar otro, ¿no? O bueno, o vaya uno en suerte porque seguramente le dimos en la... Somos optimistas y pensamos que seguramente impactó donde tenía que impactar, y si no impactó es porque la gente no nos entendió, o porque el jefe o la jefa o la institución no me dio los elementos, ¿no? Y pasaron otras cosas. Nosotros miramos eso, miramos esa rigurosidad, pero también nos importa mucho ver cómo lo explican y lo entienden, no solamente los sujetos del problema, que también necesitamos que ellas y ellos nos puedan decir cómo ven y cómo entienden o explican lo que se supone que es el problema que los afecta y alcanza, sino también la de otros actores, referentes territoriales, pares del equipo técnico, otras disciplinas, otros sectores que están en el territorio o en la institución, con los que tenemos que lidiar, porque eso va a fundamentar cómo se van a mover. Yo puedo hacer la que tengo una diferencia con lo piensa el médico o la abogada digamos, del consultorio jurídico. Ahora, después ella se va a mover de acuerdo a lo que entiende del problema y cómo lo explica. Entonces, esa comprensión que necesitamos tener es muy importante, aunque nos lleve tiempo, porque es lo que nos va a permitir incidir de alguna manera en términos de la tensión que se produce entre su posición y la mía, o la posición de ese sector y grupo y las nuestras, ¿no? Que a veces son, en general, más bien colectivas, ¿no? O aspiramos que lo sean. Por ahí va. Bueno, sí, ya estamos en 2 minutos, así que estamos repasadas. Bueno, chao gente, nos vemos la próxima con ejemplos. Chau, chau. Bueno, chao, chao a todas y a todas. Chau, chau. Chau.